Bien, déjame ver que se vea grande porque creo que se ve hasta muy grande, ¿verdad? Ok, bien, parece que ahí ya quedó. Ok, bien, hermanos. Nuestra predicación va a estar en el siguiente en el siguiente mandato unos a otros que nos toca en nuestra lista. Si usted tiene la lista, vamos en el número 9, ¿verdad? Así en orden, y nos hemos saltado algunos, pero nos toca el siguiente: ser humildes unos con otros. Bien, y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Yo creo que no voy a tardar tanto en la predicación. La verdad, el mensaje es sencillo, pero creo que Dios lo preparó muy acorde, porque, ¿verdad? La cena del Señor nos recuerda, es como una manera de practicar esto, ¿verdad? De ser humildes unos con otros. Y déjeme comenzar con esta introducción y después voy a orar al Señor. Ok. Mire aquí, por favor, en la diapositiva. La humildad, hermanos, es uno de los conceptos bíblicos que más malentendemos los creyentes y pudiera decir que las personas en general. Muchas veces, hermanos, nosotros usamos esa palabra humildad como sinónimo de pobreza o debilidad, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad? Nos referimos a personas que no tienen tantos recursos como, es que es muy humilde, ¿ok? ¿Verdad? Y esas son las maneras en que tratamos. Pero la Biblia, hermanos, cuando habla de la humildad, tiene un concepto un poquito diferente al que normalmente tenemos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Gaby Ortlund escribió un libro y por lo menos encuentra 3 ideas comunes de lo que no es humildad. ¿Ok? Creo que son muy apropiadas que el hermano Ortlund, ¿verdad? Aquí nos da. Primero, hermanos, humildad no es odiarse a sí mismo. Escribe el hermano, un error que podemos cometer es pensar que en la humildad es verla como un odio a uno mismo, como si ser humilde significa atacarse constantemente a sí mismo o negar su propio valor. El mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, no amar a tu prójimo en lugar de a ti mismo. Por eso queremos llamar a las personas a reconocer su propia dignidad y valor y a no pensar que la humildad está reñida con eso. Hermanos, cuando la Biblia habla de humildad, no habla que nos tenemos que odiar, que usted tiene como, no, pues yo tengo que hacerme. No debemos, ¿verdad?, perder nuestro valor. No es odiarse a sí mismo, de nuevo, no es, me gustó cómo lo puso, el mandamiento es amar a tu prójimo, no amar a tu prójimo en lugar de ti mismo. ¿Ok? Bueno, humildad no es odiarse a sí mismo. Humildad, hermanos, no es ocultarse a sí mismo. Hermanos, la humildad no es ocultar sus talentos y habilidades. Si puede pintar como Van Gogh, la humildad no requiere que guardes tu trabajo bajo un velo en el armario del sótano. Si puedes lanzar una bola rápida a 95 millas por hora, la humildad no te animará a sentarte a la banca y nunca decírselo al entrenador. Hermanos, eso no es humildad. Eso no es humildad. Hermanos, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, ¿verdad? Y negarlos. Eso no es humildad, hermanos. Eso no es humildad. Y la humildad no es rendirse a sí mismo. No es bajarle, hermano, las manos. Otro error que podemos cometer es pensar que es debilidad. Como si una persona humilde fuera alguien que puedes presionar y realmente no se defiende y no defiende lo que cree. Hermanos, humildad no es rendirse a sí mismo, humildad no es bajar las manos, humildad no es inactividad. No, hermanos, eso no es humildad. Entonces, eso nos deja con las preguntas que creo que 2 pasajes contestan. ¿Qué es humildad? ¿Cómo se ve? ¿Y por qué debemos practicarla? Y eso es lo que queremos ver, hermanos, en esta mañana. ¿Qué es humildad? ¿Cómo se ve?
y por qué debemos practicarla. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, ayúdame en esta mañana. Señor, realmente el mensaje no es largo, pero quiero dejarlo bien claro en la mente. Y de la manera que lo escribió el hermano Ortlund, que lo heredó del hermano Lewis y del hermano Keller, creo que es una manera muy, muy buena de ayudarnos a pensar qué es realmente la humildad, cómo funciona la humildad. Ayúdanos, Señor, porque la verdad es que en la iglesia, a veces, Señor, se fomenta un sentido de la falsa humildad. Y, Señor, no queremos que eso pase. No queremos que en la iglesia se promueva la falsa humildad. Queremos realmente ser humildes y queremos ver lo que la Biblia tiene que decirnos sobre eso. Ayúdame, Padre, por favor, a hacer claro lo mejor que puedo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, ¿qué es la humildad? Bueno, comenzamos con esto. El sustantivo que usa el Nuevo Testamento para humildad es el sustantivo tapeinofrosune. ¿Ok? Este sustantivo, hermanos, que utiliza aquí la Biblia, ¿verdad? Es un sustantivo compuesto de la palabra tapeinos, que significa bajo, débil, insignificante, pobre, y la palabra froneo, que significa pensar y evaluar. Ok, ahora, detalle aquí, detalle de la Biblia. Ok, uno pudiera pensar, ahí está, hermano Josué, ¿verdad? Ser humilde es pensar bajo, débil, insignificante. Enfermo. Oh, al hermano Ortega, esto lo enchila al hermano Ortega, ¿verdad? Ese sentimiento de que yo soy esto, soy yo. No, eso no es, hermanos, ¿verdad? Y eso es el error que podemos caer, ¿verdad? Simplemente estudiando la raíz de la palabra o el significado de la palabra. Creo que eso no es. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, este sustantivo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y el pasaje clave es Filipenses 2, versículos 3 y 4. Hermanos, aquí encontramos una definición y un ejemplo. Mire por favor aquí, juntos Filipenses 2, 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, este pasaje es clave. Si usted quiere memorizar un versículo que tenga la definición de la humildad, aquí está. Es este, Filipenses 2:3. Ahora, hermanos, el estudio de la Biblia, de nuevo, y perdón que voy a ser tantito técnico, pero el estudio de la Biblia, de nuevo, el uso de palabras debe entenderse en su contexto y su relación. Muchas veces en la Biblia, para entender un concepto, hay que ver con qué otras palabras está relacionado. Por ejemplo, aquí está la afirmación, nada hagáis, y luego, por contienda, frase preposicional, o por vanagloria, frase preposicional, y luego, antes bien, con humildad, frase preposicional, ¿ok? Aquí, la afirmación es el que está aquí en amarilla, ¿ok? Entonces, Filipenses 2:3 va a poner la humildad en oposición a algo, ¿ok? Entonces, la humildad es lo opuesto a algo. Dice, nada hagáis por esto, antes bien. ¿Ok? Entonces, aquí, este pasaje nos va a enseñar, la humildad es lo opuesto a contienda o vanagloria. Y humildad positivamente es estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Entonces, aquí, hermanos, de nuevo, este pasaje tiene la definición de la humildad, ¿ok? Y es muy sencillo, ¿verdad? Poder entenderlo, y realmente me ha ayudado mucho ahora, ¿ok? Primero dice, nada hagáis por
Contienda, hermanos, la palabra contienda también puede traducirse ambición egoísta. La palabra contienda aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y especialmente 3 pasajes tiene una connotación muy interesante. No sé si usted tiene su Biblia, Nueva Traducción Viviente, pero Gálatas 5:20, cuando menciona las obras de la carne, Gálatas 5:20 dice idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, y luego traduce contiendas como ambición egoísta. Santiago 3:14 traduce así en la Nueva Traducción Viviente: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Y luego el versículo 16 dice: pues donde hay envidias. Hermanos, para mí este versículo, ay hermanos, es una exhortación muy fuerte. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Hermanos, la envidia y la ambición egoísta le abre la puerta, hermanos, a toda clase de maldad. A toda clase de maldad. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Pablo, nada hagáis ¿qué? Por contienda o ambición egoísta. Nada hagáis por vanagloria. De hecho, hermanos, la palabra en español conserva ese sentido que es vana, que es vacío, inútil, y la palabra gloria, fama, prestigio. ¿Ok? También se puede entender como arrogancia. Hay algunas versiones de la Biblia que lo traducen como arrogancia. Es la palabra que utiliza aquí Pablo, solamente aparece una vez. Otra palabra relacionada a un cognado aparece en Gálatas 5:26. Gálatas 5:26, donde dice: no nos hagamos vanidosos. Y utiliza la palabra vanidosos. Ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, mire aquí, bien sencillo. Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis ¿por qué? Ambición egoísta o ¿por qué? Con jactancia, con orgullo, con arrogancia. Y entonces, hermanos, esto y esto, antes bien, es lo contrario a humildad. Ahora, en Reina Valera, si usted nota ahí la palabra por, con, ¿verdad? La preposición griega que utiliza ahí es la preposición kata, que sugiere entonces que nada se haga bajo la influencia de, caracterizado por, movido por o de acuerdo a. Y esta, hermanos, para mí, la palabra que encaja más es esta. No hagamos nada movidos por ¿qué? Ambición egoísta. No hagamos nada movidos por arrogancia. Antes bien hagamos ¿por qué? Movidos por ¿qué? Por humildad. Movidos por humildad. Ahora, ¿qué es humildad? Positivamente dice el versículo aquí. ¿Qué es humildad? El verbo estimar, dice, estimando cada uno a los demás, se refiere, hermanos, a un juicio consciente basado sobre el peso de los hechos. De nuevo, hermanos, estimar a los demás no significa, ¿verdad?, que uno les va a dar un lugar que realmente no tienen. Uno es realista. Y eso es lo que estábamos hablando en la escuela dominical, muy relacionado a esto. Y dice, estimando a los demás. Y luego, el verbo que se utiliza para la palabra superior tiene la idea de ceder ante los demás y honrar a los demás por encima de nosotros mismos. Hermanos, dice aquí, es, hermanos, de nuevo, estimar, pensar de los demás
como superiores a uno mismo. Y superiores, hermanos, no está diciendo que les den verdad como, ay, ellos... Hacemos burla de esa famosa canción, ¿verdad? Ay, yo soy un gusano, y verdad, y yo soy tierra, y... No, hermanos, no, eso no es humildad. ¿Ok? Eso no es humildad. Y ahora que entonces, note aquí en la definición de humildad que nos da Pablo, la humildad es lo opuesto a la ambición egoísta, a la arrogancia, es estimar. Ahora, déjenme repasar un poquito lo que vimos en la escuela dominical. En el mundo romano en el que vivía Pablo, las clases sociales eran mucho más marcadas que hoy en día. Hermanos, hoy en día las clases sociales son marcadas. Hablábamos en la escuela dominical, como te ven, te tratan, ¿sí o no? Como te ven, te tratan. Pero en aquel tiempo, hermanos, era mucho más. ¿Verdad? Hoy en día uno puede aparentar, ¿verdad? Se pone, se peina, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno puede aparentar que es de la jaja y todo eso. ¿No han visto esa foto de una muchacha vaciando un café del Oxxo en un bote de Starbucks? Así, uno puede aparentar. Bueno, pero en aquel tiempo era más difícil. Y lo que estaba, hermanos, una de las cosas que Pablo va a enfatizar con esto es darle el valor. A veces las personas, ¿verdad? Los hermanos, los esclavos que eran tratados como objetos. Porque así eran tratados como objetos, ¿verdad? O sea, Pablo dice, dales el valor que tienen. Dales el valor que tienen. Y esta es parte de la idea. Ahora, ¿cómo se ve la humildad? Y lo da en el siguiente versículo. ¿Cómo se ve la humildad? ¿Cómo se ve que uno está siendo humilde? ¿Ok? Mire aquí, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por qué? Lo de los demás, por lo de los otros. El verbo mirar, que se utiliza aquí, tiene la idea de preocuparse, considerar, perseguir, aún tomar como meta. Entonces, mire, la Biblia de las Américas lo traduce así: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La Nueva Traducción Viviente: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ok, de nuevo, hermanos, aquí no está diciendo que nos tenemos que hacer gusanos, que nos tenemos que hacer... Simplemente, mire, lo que está diciendo es, no buscando qué, nada más que nuestros propios intereses, sino que los de los demás. No ocupándonos ni procurando nuestros propios intereses. Bueno, eso ya es diferente, ¿sí o no? Eso no significa que tenemos que odiarnos, como dijo, a nosotros mismos. Eso no significa que tenemos que rechazar. Hermanos, si tenemos habilidades, si tenemos talentos, Dios no quiere que los olvidemos. Si eres bueno para algo, síguele. Imagínense, si alguien tiene un brazo para lanzar a 95 millas, a los naranjeros les hace falta ayuda. Hermanos, porque están muy malitos. Pero bueno, ¿ok? Entonces, miren, ahora, ¿cómo podemos concentrar lo que están diciendo estos dos versículos? Y creo que el hermano lo hizo muy bien. El hermano Ortlund, citando a Luis y al hermano Keller, nos enseña, creo que esto es un buen resumen. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. ¿Ok? Creo que es una tremenda definición. La humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Y como dijimos, la humildad es lo opuesto a la ambición egoísta y la arrogancia. La humildad es lo opuesto a la búsqueda del interés personal a costa de los intereses de otras personas. Hermanos, antes de la era del Nuevo Testamento, la palabra humildad tenía esas connotaciones negativas. Se empleaba con frecuencia y especialmente para describir la mentalidad de un esclavo. Transmitía las ideas de ser servil, no apto, desaliñado, mezquino, sin importancia. Entonces, esta palabra tenía ese tono.
Y cuando los cristianos empezaron a usarla y cuando los cristianos empezaron a promoverla, imagínense cómo veía la sociedad. O sea, ¿cómo te vas a preocupar los demás? Déjalos que se mueran. Así. Ahora, creo que podemos, ¿cómo se ve esto más o menos en la vida real? Creo que podemos tener una ilustración, por lo menos déjame intentar 2 ilustraciones. La primera, esta es la ilustración. A lo mejor usted ha visto, hay personas de nuevo que son muy inteligentes, maestros, médicos, doctores. Y a veces en la plática de maestros, doctores, médicos con niños, hermanos, es muy chistoso a veces ver a los niños quererles enseñar una clase a los adultos. ¿Sí o no? No, yo, por ejemplo, a veces mis hijos, no, yo sé mucho de dinosaurios. O yo sé mucho de esto. O querer enseñar algo. ¿Cómo funcionaría la humildad en una escena así? Bueno, la humildad en una escena así funcionaría de esta manera, que aunque esta persona sabe mucho, es un experto, puede escuchar a un niño atentamente y amablemente. Así funcionaría la humildad. La persona no tiene que negar que sabe, no tiene que negar que es un experto, pero puede con paciencia, ¿qué? Escuchar a un niño. Sí, mijito. Fíjate. Sí. Yo he leído un libro de física y me ha enseñado tanto. Uno puede escucharlo atentamente. Eso sería la humildad. Eso sería una manera. Ahora, hay otras, ¿verdad? Creo que otras maneras es lo que muchos han usado en esos famosos experimentos sociales. ¿Verdad? Yo no sé si usted ha tocado ver, pero ¿verdad? Ahí a veces en YouTube y en Facebook hay muchos experimentos sociales donde los jefes se visten de indigentes, donde los jefes se visten de empleados, ¿verdad? Y entran, ¿verdad? Aquellos, pues especialmente donde no son muy conocidos, ¿verdad? Donde no son muy conocidos, entran, ¿verdad? Y ven cómo los atienden. No saben que son los jefes, no saben que son los dueños, y entran a ver cómo la gente los atiende. Y no, hermanos, cada sorpresa que se han llevado, ¿verdad? Porque a veces el personal los corre, los trata mal, los X cosas. Y ya en el experimento social termina diciendo, bueno, pues estos son los jefes. Ahora, hermanos, creo que que se ha convertido también es una muestra. O sea, un dueño de una empresa no tiene que negar que es dueño, no tiene que negar que es rico, ¿verdad? Pero él quiere saber cómo lo atenderían sin que supieran que es ¿qué? El dueño. Porque a veces, hermanos, el hecho de saber, el hecho de pensar, hermanos, de nuevo, la gente, como te ve, te trata, el hecho de que, pásale. ¿Se acuerdan de lo que estaba pasando en la iglesia ahí con Santiago? ¿Se acuerdan? Dice que a los que venían bien vestidos les decían, a ver, pase, siéntese aquí en las primeras sillas. Y los hermanos pobres, ahí abajito, ahí en el suelo, te aguanta. Y los trataban así. Bueno, creo que esta es la manera en que, ¿verdad? En que Pablo nos está diciendo cómo funcionaría la humildad. ¿Verdad? De nuevo, no es rechazar lo que somos, no es rechazar lo que tenemos, no es rechazar, sino tener la capacidad de hablar con otros, tener la capacidad de interesarse en otros, preocuparse con otros, pensar en otros. Y entonces, hermanos, déjenme de nuevo, pensando aquí. Si la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo, ¿cómo pudiéramos practicarlo o aplicarlo? El hermano Ortlund sugiere 10 prácticas para matar el orgullo. Como dijimos, ¿por qué? Porque lo contrario de humildad es ¿qué? La ambición egoísta y la arrogancia. ¿Ok? 10 prácticas. Y no, nada más las voy a mencionar, no creo que me voy a estacionar. Ok, primero, trabajar en escuchar.
Hermanos, ¿se ha dado cuenta que a veces no ponemos atención? ¿No nos interesa? ¿O ya juzgamos? Hermanos, ayer me surtí al gordito. Y ya que me lo surtí, me dio su explicación de lo que pasó y yo... me sentí mal. Pero su papá menso no escucha. No escucha. Ya sabe. Lee las mentes. Hay que tener cuidado, hay que trabajar en escuchar. Hermanos, la gente también quiere hablar. Y a veces en las pláticas hay personas que dominan la plática. Que todo es de ellos. Que todo es como se sienten, se ven. No. Hay que trabajar en escuchar. Hay que trabajar en escuchar. Hay que practicar la gratitud. Practicar la gratitud. Hermanos, ser agradecidos por lo que tenemos. Aprende de la crítica, perdón, aquí aprende de la crítica, hermanos. Algo que mata el orgullo y la arrogancia es que la crítica. No somos siempre buenos, no somos perfectos, ¿sí o no? Hay que aprender de la crítica. Hermanos, hay que cultivar el disfrutar de la vida. Algo que mata el orgullo, la arrogancia, es el disfrutar de la vida. Hermanos, estaba leyendo, el hermano es muy interesante, pero hermanos, la gente no disfruta la vida. No disfruta los momentos, no disfruta las cosas. Siempre está preocupado. Si uno siempre está preocupado, ¿verdad?, en sus negocios, en sus cosas, uno a veces puede perder la vida y las cosas hermosas de la vida. Hay que cultivar el disfrutar la vida. Hay que abrazar la debilidad. Hermanos, la realidad es que no sabemos todo y no podemos todo. ¿Sí o no? Hermanos, tarde o temprano, adivinen con qué Dios nos va a humillar. Con algo que se llama la vejez. Cuando ya no cargamos como podemos, cuando ya no corremos como podemos, cuando ya no dormimos como podemos, o comemos como podemos. Hermanos, hay que abrazar la debilidad. Ríete de ti mismo. A veces es bueno. Nada más que no hay que exagerar. Bueno. Mire esta. Visita un cementerio. Visita un cementerio. Hermanos, ¿saben qué le pasa a las grandes personas? Que terminan donde las más pobres personas. Donde mismo. Hermanos, y la historia nos ha enseñado que la gente olvida bien pronto. Estudia el universo. Hermanos, yo creo que para mí personalmente en enero tomamos un curso sobre Génesis y vino un científico de la Universidad de Bob Jones y empezó a darnos una clase de matemáticas sobre la distancia de las estrellas, la explosión y en años, hermano, yo estaba así como que... Hermanos, el estudio del universo es una cosa, hermanos, y nos hace pensar, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Medita en la adoración celestial. Hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan que los ángeles, que las huestes espirituales adoran al Señor. Y por último, dice el hermano, baña todo lo demás con humildad. De nuevo, no es pensar menos de nosotros, es pensar ¿qué? Menos. Y ahora, ¿por qué debemos practicarla? Hermanos, 1 de Pedro 5 nos da la motivación para practicar la humildad, ¿ok? Nos da, vaya por favor, 1 de Pedro 5, por favor. Básicamente el mandamiento que quería estudiar o que estoy tratando de estudiar, está en 1 de Pedro 5:5.
Mire cómo lo traduce la Reina Valera. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y luego dice, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Ahora, hermanos, aquí hay un detalle, usted sabe. La Reina Valera sigue un texto griego que se llama el Textus Receptus, donde añade un verbo más, que es el verbo, por eso aparece someteos unos a otros. Pero realmente, hermanos, la idea es como la Biblia de las Américas, que sigue otro texto griego, y este es el mandamiento. Mire por favor aquí. Este es el mandamiento aquí. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, aquí está el mandamiento, y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Ok? Revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. Y aquí está la motivación. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué está tratando de decir Pedro aquí, hermanos? ¿Qué está tratando, hermanos? La exhortación a ser humildes unos con otros viene después de dos exhortaciones. Los ancianos, en este contexto, en 1 de Pedro 5, dice, deben pastorear la grey de Dios no por obligación, sino voluntariamente. No por codicia personal, sino con entusiasmo. No ejerciendo control. La nueva versión internacional traduce, no siendo tiranos, sino siendo ejemplos de la grey. No, hermanos. Esto es como un saco de 100 kilos para uno como pastor. Mire lo que está diciendo. Los ancianos deben pastorear la grey de Dios no por obligación, no por, y no como ejerciendo control o siendo tiranos, sino siendo ¿qué? Ejemplos. Ahora, dice eso, luego les exhorta, y los jóvenes deben someterse a los ancianos en el sentido de aceptar su autoridad en obediencia. Aquí no sabemos si la palabra jóvenes está hablando de jóvenes de edad, no sabemos si exactamente jóvenes como recién convertidos. Probablemente nada más Pedro está haciendo una distinción de los ancianos y los demás miembros de la iglesia. Y les dice, sométanse. Pero ¿cuál es la exhortación para todos? ¿Cuál es la exhortación para todos? De nuevo, revestíos de humildad. Todos revístanse de humildad. Ahora, hermanos, detalle aquí. ¿Por qué Pedro usó el verbo vestirse? Y aquí, de nuevo, y aquí es una teoría que creo que es muy buena. ¿Por qué Pedro? ¿Se acuerdan lo que pasó en la última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos? Estaban todos los discípulos grandulones para cenar. Y recuerde que se acostumbraba, ¿verdad? Que en ese tipo de reuniones, ¿verdad? Alguien, un siervo, lavaba los pies, ¿sí o no? Ahora, esta es la cosa. Como ya todos eran importantes, ya somos apóstoles. Hacemos milagros. La gente nos busca. Y ya predicamos. Ya no somos cualquiera. Ya no somos unos apostolillos por ahí. Unos discípulos por ahí. Nadie quería la chamba ¿de qué? De lavar los pies. Bueno. Si se acuerda del relato, el Señor Jesucristo se pone y les empieza a lavar los pies. ¿Se acuerda Pedro? No, Señor, ¿qué pasó? Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Bueno, pues báñame todo.
Y entonces, ¿verdad? Y el Señor, después que el Señor le lavó los pies a todos, incluyendo Judas, acuérdese que Judas estaba ahí, le dice, si yo, el maestro, he hecho esto, ustedes también deben hacerlo. Ese es el sentido. ¿Usted cree que Cristo estaba haciéndose un gusano y estaba perdiendo su valor? Él conservó siempre su valor. Yo soy el maestro. Yo soy el maestro. Yo soy el principal. Y yo, el principal, puedo hacer este tipo de cosas. Entonces ustedes también pueden hacerlo. De nuevo, humildad no es pensar menos de nosotros mismos, es pensar que menos en nosotros mismos. Y entonces, aquí, Pedro en este pasaje, hermanos, nos da la motivación para tratarnos con humildad. Y hermanos, es bien sencillo. Pedro está citando Proverbios 3:34 de la Septuaginta, que fue la traducción de griego del hebreo al griego. Y sencillamente, ¿por qué debemos practicarlo? Dice, revestíos de humildad en vuestros tratos unos con otros, porque Dios resiste. Otra manera de traducir eso es, se opone a los soberbios, pero da gracia. Esa palabra da gracia se puede traducir ayuda, socorre a los ¿qué? A los humildes. Hermanos, Dios socorre a los humildes. Ahora, hermanos, no hay nada misterioso en esto. ¿Puede imaginarse qué es que Dios resiste y se opone a usted? Su trabajo, sus peticiones, sus proyectos, sus anhelos. ¿Puede imaginar qué es eso? Yo ni me quiero imaginar. Dios se opone a los soberbios. Cualquier cosa, hermanos, que intentemos con una mala actitud, Dios se opone a los soberbios. Pero da gracia ¿qué? A los humildes. Ayuda. Ahora, creo que aquí hay una exhortación muy importante. Hermanos, muchas veces hablando, y creo que de nuevo hablando de la congregación, porque esto es un mandato unos a otros, podemos, hermanos, tener este sentido de que ¿qué? Con las personas tenemos ese tipo de cara. ¿Vio ese tipo de cara? De desdén, de arrogancia. Hermanos, la verdad es que a veces en nuestra vida dividimos y nos tratamos con desdén. No nos importan las otras personas. Nada más pensamos en nosotros mismos. Nada más pensamos en lo que queremos, nuestros anhelos. Y a veces las personas los vemos así. Y hermano, a mí me da mucha tristeza en la iglesia a veces que llegan personas y se los miran así. ¿Y de dónde salió? En la iglesia. En la iglesia. Ahora, hermanos, la realidad es que muchas veces en nuestro trato, en la iglesia somos así. Pero ¿sabe qué es la ironía? Cuando vamos con Dios estamos así. Señor, te pido yo por los hermanos y a veces, hermanos, somos muy hipócritas. Porque ante Dios sí somos muy humildes, ¿verdad? Ay, Señor, si yo no puedo, si tú no me ayudas, si... Ay, Señor, y ante Dios sí, ¿verdad? Somos... Pero ante las personas y ante los creyentes, ¿usted cree que el Dios que nos ve con todas las personas no es el mismo Dios que nos ve ahí solitos? ¿No cree que a veces a Dios, que es una persona, lo queremos engañar con: por favor, vienes aquí fingiendo humildad, si hace 10 minutos, 1 hora, un día, mira cómo trataste a los hermanos? Hermanos, tenemos que muchas veces pensamos que somos humildes ante Dios cuando somos arrogantes a las otras personas.
Fingimos humildad ante Dios y vivimos en arrogancia con las otras personas. Y es lo que debemos tener cuidado. Esto es lo que está tratando de decir Pedro. Revestíos de humildad, y todos revestíos de humildad en vuestros tratos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? No está diciendo, ¿verdad? No está diciendo revístanse de humildad y vístanse de humildad cuando vayan ante Dios. No, en sus tratos mutuos, uno con otro, trátense con humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. A ver, déjenme sugerir unas cosas como aplicación. Hermanos, la humildad es el gran antídoto del orgullo, perdón, ahí escribí mal, del orgullo y soberbia que busca sus propios intereses a costa de los demás. Y mire esa frase que puse, a costa de los demás. Hermanos, de nuevo, yo creo de nuevo, la imagen de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza, y Dios nos ha dado talentos y orgullos, y si somos buenos hay que buscar y progresar y avanzar en lo que somos buenos. ¿Amén? Amén. Pero no a costa de los demás. Hermanos, la humildad nos permite ayudar a los hermanos y no usar a los hermanos. ¿Puede entender la diferencia? A veces, hermanos, en la iglesia, y de nuevo, por favor, no estoy pensando en nadie, solamente estoy pensando en general de la iglesia cristiana. ¿Ok? Hermanos, a veces en las iglesias vemos a los hermanos como clientes. Ay, no vino la hermana Alma, ahora no me va a comprar. Ay, ahora no vino la hermana, no le voy a dar el catálogo. Y no vino el hermano que me debe una lanita. Y a veces en las iglesias vemos a los hermanos como clientes. A veces las personas ven a las iglesias como financieras. ¿Sí o no? No, es que en la iglesia hay dinero, yo he visto. A veces a las iglesias, y los hermanos ven a las iglesias como recreación. A veces, de nuevo, a veces personas vienen aquí por lo que sienten. Ay, es que me las paso re a gusto. Son re buena gente. Y están pensando en sí mismos. Lo que me gusta, lo mío. Y no están pensando en los demás. Muchos usan a los hermanos como, ay, ya te dije todo lo que te tenía que decir. A mí no me importa lo que tú tienes que decir, yo ya me descargué. Y de nuevo, la humildad nos permite ayudar en lugar de ¿qué? Usar. En lugar de usar. En lugar de usar. Pregunta espinosa. ¿Por qué no muchos se hacen miembros de iglesias? No estoy hablando aquí, estoy hablando en general. ¿Por qué no muchos se hacen miembros de iglesias? Hay algunos que sí son reexagerados, que una vez tienen una membresía reexagerada, ¿no? Hay iglesias que sí son muy exagerados en su membresía. ¿A qué me refiero con exagerado? ¿Verdad? Que ahí, a ver, hermano Josué, usted no ha pagado los diezmos de no sé qué cosa aquí. Y llevan registros y cosas muy aquí. No estoy hablando de eso. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no nos gusta compromiso? Es que en la membresía van a llamar a juntas y, ay, es que no tengo tiempo. Hermanos, a veces no tenemos tiempo para mensajearnos, hablarnos, preocuparnos, visitarnos unos por otros. Y esto es en general. Si usted va a cada una de las iglesias donde convivimos y le preguntan, la asistencia son 100, 200, 80, 50. ¿Cuántos de esos 100, 80, 50 son miembros?
¿Cuántos son miembros? ¿Cuántos han firmado un pacto que dicen, yo quiero hacer un compromiso con los miembros de la iglesia, yo quiero ver por ellos, vigilar por ellos, sostener a ellos? Bien poquitos. ¿Por qué? Porque nada más estamos pensando en nosotros mismos. Hermanos, la humildad nos ayuda a luchar con nuestros problemas por pensar y ayudar a los problemas de los demás. Estaba leyendo una revista de consejería bíblica donde decía, hermanos, que muchas veces los psicólogos usan de terapia para sus pacientes que ayuden a otras personas, visiten enfermos, etc. ¿Ha visto eso? Sí. Que muchas veces, ¿verdad?, tienen a alguien que no, es que me siento así, y como terapia le dicen, ok, visita un asilo, o visita un hospital, o visita eso. Y entonces, al tener y ver los problemas de otros, entonces uno piensa, pues creo que ya no me siento tan mal. Y hermanos, la verdad es que la humildad nos ayuda a luchar con nuestros problemas, por pensar y ayudar en los problemas ¿de qué? De los demás. Y la que más me gusta, hermanos, la humildad garantiza la ayuda continua del Señor. Dios da gracia a los humildes. Hermanos, no tenemos que negar nuestro valor, no tenemos que negar nuestros talentos, no tenemos que negar lo que el Señor ha hecho. Hermanos, no tiene que fingir que es pobre, si usted no es pobre. Si Dios le ha dado, amén, gloria a Dios. No tiene que fingir eso. El punto es dejar de pensar menos en nosotros mismos. Pensar en los demás. Pensar en los demás. Así funciona la humildad. No pensar en nosotros a costa de los demás y usar a las personas para nuestros reinos. El hermano Tripp escribió algo que me pega mucho. A veces usamos nuestros hijos como trofeos. Nuestros hijos son todo lo que nosotros no pudimos ser. Muchas veces así tratamos a los hijos. Por eso el Josué va a ser jugador de fútbol. Yo nunca. Luchador. Trae cara de luchador, ¿no? Y a veces de nuevo ponemos una carga en nuestros hijos ¿verdad? Porque son nuestros trofeos, nuestras posesiones. Estamos buscando nuestros propios intereses a costa de la vida de nuestros hijos. Y eso me pega mucho. Que Dios nos ayude, hermanos, a practicar la humildad. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor en esta tarde. Danos gracia para tener una buena idea bíblica de humildad. Me gustó mucho, en verdad, lo que el hermano Ortlund dijo, la manera en que lo definió. Me gustó mucho pensarlo de Filipenses, que no se trata de pensar menos de nosotros, sino es pensar menos en nosotros. Porque a veces, Señor, se nos va la vida pensando en todo lo que queremos. Y vemos nuestras vidas como islas despegados. Ayúdanos, Padre. Danos gracia en la iglesia, a ser humildes en nuestros tratos. Ayúdanos. Yo no quiero que en la iglesia, ¿verdad? Señor, me da pesadilla que los hermanos lleguen a pensar de mí como pastor que no los amo, que los uso. Eso me daba miedo del flujo bíblico, llegar a pensar que los niños se sintieran usados para nuestra propia gloria, prestigio. Ayúdanos, Padre, por favor, y danos gracia. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien. Gracias, hermanos. Vamos a tomar, hermanos, la cena del Señor. Si me permiten tantito, si me pueden ayudar, hermanos. Hermano Jesús,